José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Hijo de José López Portillo Weber y María del Refugio Pacheco. Su abuelo fue el destacado historiador y político José López Portillo y Rojas, quien fue gobernador de Jalisco de 1912 a 1914 y secretario de Relaciones Exteriores al final del gobierno de Victoriano Huerta. Debido a su buena posición social, estudió de manera normal todos sus estudios, sin interrupciones y en las mejores instituciones de la época. En la infancia se hizo amigo de Luis Echeverría Álvarez, con quien tuvo una amistad de por vida. En 1946, terminó sus estudios como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1951 se casó con Carmen Romano, con quien procreó 3 hijos. Su carrera política dio inicio en 1959 cuando se afilió al Partido Revolucionario Institucional animado por los discursos y el carisma del presidente Adolfo López Mateos. Un año después entró a trabajar a la UNAM como catedrático y desde este puesto fundó el doctorado en Ciencias Administrativas. Poco después trabajó en diversas dependencias del gobierno federal. El presidente Luis Echeverría nombró a José director general de la Comisión Federal de Electricidad el 18 de febrero de 1972 y al año siguiente, tras la renuncia de Hugo B. Margain, fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias a su amistad de años, Luis Echeverría decidió que su sucesor fuera López Portillo, convirtiéndose así en el candidato presidencial del PRI. Puesto que los partidos de oposición tenían entonces fuertes divisiones internas, o se encontraban amenazados por el gobierno, no hubo ningún otro candidato, haciendo que José fuera el único candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1976 que ganó con el 93.5% de los votos en contra del 6.5% que dio su voto nulo o a favor de algún candidato no registrado. Representó la coalición del PRI con el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El licenciado José López Portillo tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1976 en una ceremonia realizada en el Auditorio Nacional. Su discurso inaugural fue muy conciliador y ampliamente aceptado por los mexicanos. Su gobierno inició con una difícil situación económica en el país. Unos días antes de su toma de posesión se realizó una de las devaluaciones más severas ocurridas hasta esos tiempos, además de que México recién había solicitado un gran préstamo al Fondo Monetario Internacional a cambio de ejercer un presupuesto reducido y mantener bajo el salario. López Portillo mostró prudencia en el gasto público. También a inicios de su administración se mostró cercano a su antecesor y amigo, Luis Echeverría, aunque pronto comenzó a distanciarse de su activismo político post-presidencial, pues estos actos influían en la agenda política de José. Poco a poco fue despachando a funcionarios fieles echeverristas, además de que al expresidente lo nombró embajador ante la UNESCO y después de Australia, Nueva Zelanda y Fiyi para mantener su influencia lejos de la política nacional. En 1977 se restablecieron las relaciones diplomáticas con España, pues llevaban 3 décadas suspendidas debido al régimen de Franco. López Portillo nominó como embajador al expresidente Gustavo Díaz Ordaz y con ello México se acercaba de nuevo a España, ahora liderada por el rey Juan Carlos I. 2 años después, el Papa Juan Pablo II visitó México, siendo el primer pontífice en pisar tierras mexicanas, y luego de décadas de distanciamiento entre la Iglesia y el Estado mexicano incluso se autorizó una misa al aire libre y transmitida a nivel nacional por televisión marcando un fuerte precedente en la mejoría de las relaciones entre el gobierno y el catolicismo. Las relaciones con Cuba se estrecharon en este periodo, pues ambos países compartían la misma opinión acerca del régimen de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. El gobierno de José López Portillo fue conocido por tomar malas decisiones en el ámbito económico, pues tras el descubrimiento del yacimiento petrolero, Cantarell, en 1971 y que comenzó a operar en 1979, la economía mexicana prácticamente dependió totalmente de la extracción del oro negro. El precio del petróleo era muy alto para 1980, por lo que el presidente determinó que a México le esperaban años de prosperidad económica y que llegó el momento de administrar la abundancia. Por desgracia, en 1981 el precio del petróleo se desplomó debido a la sobreoferta, haciendo que la principal fuente de ingresos de México se redujera a nada. Gracias a esto la deuda externa se multiplicó ante el aumento de las tasas de interés a nivel mundial. El peso mexicano fue devaluado tardíamente, haciendo que subiera de 28.50 a 70 pesos por dólar en muy poco tiempo.
En 1981, el presidente López Portillo se presentó en el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos Energéticos, el cual fue bien visto por diversas naciones del mundo, lo cual le dio el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana y la Orden al Mérito de la República Italiana. Ese mismo año, se llevó a cabo la Cumbre Norte-Sur en Cancún, Quintana Roo, para promover el diálogo entre países del primer y tercer mundo. Continuando con el desastre económico y con la fuga de mucho capital del país, el año de 1982 fue totalmente desastroso para el peso mismo al que el presidente juró defender como perro frente a la embestida que sufría de los enemigos de la patria. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. El caos financiero se agravó tanto que la gente comenzó a cambiar sus pesos por dólares para con la rápida devaluación volver a cambiarlos a un precio más elevado. En sus últimas semanas como presidente, José López Portillo dijo en su último informe de gobierno que él no tenía que ver con hundimiento financiero y culpó de los problemas a los banqueros y a los sacadólares. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Así, ese 1 de septiembre de 1982 decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios para sostener la devaluación, desembolsando así el gobierno 3 billones de pesos para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25.000 millones de dólares. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por los gobiernos. Estos actos posteriormente le costarían mucho dinero al Estado mexicano. En medio de la severa crisis financiera, y con el partido oficial debilitado, el presidente decidió que su secretario de Programación y Presupuesto, el licenciado Miguel de la Madrid, fuera el candidato presidencial del PRI en 1982, mostrando un cambio en la ideología fundamental del Partido del Nacionalismo Revolucionario hacia la tecnocracia, lo cual inició serios rompimientos de miembros del partido. El 30 de noviembre de 1982 a las 11:59 de la noche, terminó la presidencia de José López Portillo y un día después entregó el poder a Miguel de la Madrid en sesión solemne realizada en la nueva sede de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Apenas a meses de terminar su periodo presidencial hizo públicas sus diferencias con el expresidente Luis Echeverría, a quien acusó de querer intervenir en su agenda de gobierno cuando apenas tenía unos meses al mando del país. Estas diferencias se vieron agravadas debido a que Echeverría se sumó a las críticas por las formas en las que López Portillo llevó a cabo el manejo de la crisis económica. También en la década de 1980 comenzaron a salir diversas acusaciones de corrupción contra José, pues se filtró información de que edificios del centro histórico de la Ciudad de México fueron cedidos de manera ilegal a sus familiares mientras era presidente. La relación de José con su esposa Carmen Romano comenzó a fracturarse desde que dejaron Los Pinos. El expresidente comenzó una relación amorosa con la actriz Sascha Montenegro, con quien tuvo 2 hijos en 1985 y 1987. Cansados de la situación, Romano y López Portillo firmaron el divorcio en el año de 1991. Tan solo 4 años después, tras la salida a la luz pública del nacimiento de sus hijos con la actriz, José López Portillo se casó con Sascha Montenegro al civil, y en el año 2000, a un mes del fallecimiento de Carmen Romano, celebraron su boda por la iglesia. A finales de la década de los 90 protagonizó problemas legales contra periodistas a los cuales ganó dinero en compensaciones tras demandarlos. También en este tiempo tuvo diversos problemas de salud como diabetes y una embolia. Gracias a estos problemas comenzó una distancia entre López Portillo y Montenegro, quienes iniciaron los trámites para divorciarse en el año 2003, cosa que nunca ocurrió. José López Portillo murió el 17 de febrero de 2004 a los 83 en la Ciudad de México, esto por una complicación cardíaca generada por una neumonía. Como el divorcio con Montenegro no logró terminar su proceso, ella quedó como la legítima viuda, gozando de la pensión presidencial hasta 2018, cuando el presidente López Obrador la suspendió. Los restos de López Portillo descansan en el Cementerio Militar de la Ciudad de México.
En 2023, se reveló mediante documento desclasificados de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos que José López Portillo fue agente de la CIA antes de asumir la presidencia, siendo el cuarto presidente mexicano en ser develado públicamente como colaborador de la agencia estadounidense. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho.